San Luis, una historia que se cuenta con el tiempo. Amigos, especialmente los amigos de San Luis. Por acá, pues muy gentilmente me ha invitado mi amigo Alex del canal de San Luis, por estos días que estamos de cumpleaños en este querido pueblo que se llama San Luis. Me ha invitado a que cuente cosas. Aquí, yo que sepa, la historia nos ha tocado irla construyendo, la historia de San Luis. En esos inicios, por ahí en 1876, cuando por iniciativa del cura párroco en ese entonces del municipio de Granada, convocó a una fracción de pobladores de Granada a que, como en una especie de expedición, se desplazaran por estas montañas, por esta cordillera, buscando las estribaciones del río Magdalena, hasta donde yo entiendo de la historia, que como ya dije, nadie en la época escribió. Todo lo que se sabe ahorita ha sido transmitido, digámoslo así, que por la comunicación de labios a oídos, esa comunicación que se fue transmitiendo de padres a hijos, de abuelos a nietos. Hasta donde yo entiendo, una época por allá en el municipio de Granada, familias antioqueñas con ciertas características, una de ellas familias muy numerosas, familias que terminaban agrupando camadas de más de 10 hijos, 10, 12, 15 hijos. Y en un municipio como Granada, que no había suficientes fuentes de empleo, los jóvenes, una vez llegaban a la mayoría de edad, en una especie de ritual y de costumbre que se volvió consuetudinaria en esa zona, se iban a demostrar hombría por un lado y por otro lado a buscar fuentes de empleo, porque Granada no tenía posibilidades de darle empleo a todos estos jóvenes que iban llegando a la mayoría de edad. Entonces se iban especialmente para el valle, para la costa, se iban a zonas cafeteras, a zonas de caña. Y en esta época, vuelvo y recuerdo, 1850 en adelante, una época en que en Colombia no existía el código laboral, no existía la seguridad social, una época en que a los trabajadores se les explotaba de una manera exagerada. Los trabajadores cumplían jornadas hasta de 15 y más horas diarias. Entonces muchos de estos jóvenes no volvían a sus casas. Y otra característica propia de los habitantes de Granada es que eran muy amorosos con sus familias. Entonces imagínense ustedes a una mamá que despedía a un hijo y que empezaban a pasar los años y no volvían a saber de su hijo, que con frecuencia morían en algún accidente, una mordedura de serpiente, y en una época en que era muy incipiente como los sistemas de seguridad de acá del país. Una de las teorías, es una de las teorías porque entiendo que hay varias, una de las teorías que hay con respecto a la Fundación de San Luis es que el cura párroco Clemente Giraldo de Granada propuso que los jóvenes no se tuvieran que ir por allá tan lejos, que empezaran a buscar tierras fértiles hacia el río Magdalena. Y dicen que emprendieron una expedición, aproximadamente 28 campesinos, 28 personas jóvenes que venían buscando tierras baldías y que fueran productivas. Entiendo que entre esos 28 jóvenes venía un personaje, y yo voy a concentrar este pequeño relato de la historia de San Luis, lo voy a concentrar en mi familia, que es una fiel representación de las otras familias que llegaron a esta región. Mi bisabuelo se llamaba Jesús María Hoyos, fue uno de esos jóvenes que llegó acá.
No se sabe si el padre Clemente de Giraldo venía en esa expedición o era solamente el guía, el visionario, el ideólogo de la expedición. Para ese entonces este cura párroco tenía 36 años de edad, por los datos biográficos que conocemos de él. Había nacido en 1840, así que en 1876 tenía 36 años. Granada era un municipio supremamente muy fervoroso, digámoslo así, muy inclinado por el catolicismo. No creo que el cura párroco fuera a dejar abandonada su parroquia por unas semanas mientras emprendían esta aventura. Yo supongo que él presentó la idea y al mando o estos jóvenes que emprendieron esto que yo llamo la expedición, decidieron y eligieron una época que fuera lo más propicia, digámoslo así. Ellos conocían que en esta región llovía mucho y entonces se vinieron por una época de sol, en una época en que las lluvias son menos intensas. Entonces se debieron haber venido por los meses de junio o julio. En todo caso llegaron aquí un 25 de agosto. Como nadie escribió la historia, queda como para la especulación. Yo supongo que en esa época de selvas tan tupidas, donde les tocaba llegar abriendo caminos a punta de hacha y machete, esa caminada pudo haberle durado 4, 5 semanas, hasta 6 semanas. Aquí también hay una variante con las historias que hemos escuchado. Unos dicen que llegaron por el Alto del Castellón, otros dicen que llegaron por el río Calderas, lo que es hoy las veredas San Pablo y Santa Bárbara. Es posible que hayan llegado también desde abajo, desde el río Magdalena. Unos dicen que venían buscando oro, otros dicen que venían buscando tierras fértiles. Yo me inclino por esta que voy a contar, porque me suena un poco más novelesca, más anecdótica, más emocionante desde el punto de vista de nuestra cultura, del voz a voz, del cuento que se fue narrando de generación en generación. Creo yo que llegaron por el alto de lo que hoy conocemos el Cerro del Castellón, que es nuestro cerro tutelar, y que al estilo de 100 años de soledad, que en la novela 100 años de soledad García Márquez narra cómo se fundó Amacondo, y que de manera tan magistral García Márquez casi que replica la forma en que se fundaron la mayoría de los pueblos de Colombia. San Luis no fue ajeno a ello. Entonces casi que muchas de las cosas que uno lee en 100 años de soledad le podría uno estar transmitiendo más o menos la misma forma en que se fundó a San Luis. En San Luis venían buscando el río Magdalena. En 100 años de soledad, al mando de José Arcadio Buendía, venían buscando el mar. Al cabo de muchas peripecias por el camino, una noche José Arcadio Buendía soñó que ahí, en ese lugar donde estaba pernoctando, era donde debían establecerse y que el pueblo se llamaría Macondo. Así parecido, así muy similar. Llegó un momento en que desde las altas cordilleras que están en la parte alta de lo que es hoy el casco urbano de San Luis, desde allá se divisa el río Magdalena. Y estos campesinos que venían forjando estas montañas, que las venían domando, dijeron, ya estamos muy cansados y además ya llegamos, ve, ahí se ve el río Magdalena. Además de que en lo que es hoy San Luis encontraron una gran generosidad de la naturaleza, fuentes de agua cristalinas, así como las narra García Márquez en 100 años de soledad, que unas quebradas con unas rocas tan grandes que parecían huevos prehistóricos. Así más o menos como lo narra en 100 años de soledad García Márquez, así igualito veo yo estas fuentes de agua aquí aledañas a nuestro municipio, el río Dormilón, la quebrada La Cristalina, la Risaralda, la Cuba,
por todos lados esas enormes rocas que parecieran tener vida, que parecieran dragones rugir con todos los accesorios que tiene nuestra naturaleza, con todo el movimiento al que invita nuestra región, las cascadas, el serpentear de las quebradas, el chocar con las rocas, el sonido que esto produce, y en sintonía con las aves, con los insectos, con los mamíferos que había en la región. Entonces, hasta donde yo sé, llegaron y se establecieron en este lugar, ensayaron. Ellos venían provistos en sus, lo que hoy llamamos morrales, que en esa época tenía que tener otro nombre, costales que se amarraban en la espalda, y traían allí semillas de maíz, semillas de frijol, traían colinos de plátano, traían para sembrar yucas. En todo caso, traían con qué ensayar una nueva historia. Y dicen que en lo que es hoy el Parque de San Luis, allí, en ese preciso punto geográfico, ensayaron un sembrado de maíz que les dio muy buen resultado. Cuenta nuestro maestro Oliverio Botero en la monografía que, pues qué gratitud ahorita que no nos acompaña Oliverio, pero que sabemos que hizo un esfuerzo por recoger historia. Dice que esa primera cosecha de maíz hubo una invasión de langostas, de grillos muy grandes que se las comieron todas, pero que en todo caso terminó siendo una buena experiencia para los que llegaron por primera vez y decidieron hacer comunidad en este lugar. Como para hacer comunidad, lo primero, el primer ingrediente, el primer elemento es la gente. Entonces se empezaron a mover por los municipios vecinos, por Santuario, por Marinilla, por Cocorná, por San Carlos, por San Rafael, por El Peñol, pero especialmente por Granada. Entonces empezaron a invitar personas a que se vinieran para esta región, que aquí iban a repartirse en tierras. Según el Código Civil colombiano, las tierras baldías son propiedad del Estado. Pero si el Estado hoy en día no tiene forma de control, en esa época sí que es cierto, no tenían forma de control. Entonces, cuentan en los relatos de labios a oídos que ha pasado por mis abuelos, por mis tías, que en esa época formaron una cosa que llamaron Junta Repartidora de Tierras, y a todos los que querían les entregaban tierras, que venían desde el río Magdalena hasta los límites con San Carlos y con Granada, y se repartieron vastas tierras, o sea, a cada persona le correspondían cientos de hectáreas, pero que alrededor de lo que ellos ya habían definido, de que iba a ser el caserío, el poblado, ahí se repartían espacios más pequeños, como proporcionales a los que habían decidido establecerse acá. Entonces, de esa repartición de tierras, le tocaron, por ejemplo, a mi bisabuelo tierras en la zona de Las Confusas, en una zona por allí de la quebrada de la Costa Rica y por la zona de la vereda Cuba. Pero aquí mismo en San Luis, ese terreno que mucha gente en San Luis conoce como La Manguita, en medio de las quebradas La Cristalina y La Risaralda, también le tocaron a mi bisabuelo. A mi bisabuelo le tocaron lotes aquí dentro del casco urbano, como donde es hoy el negocio conocido como Los Recuerdos. Y al frente, esa propiedad que fue de ese señor que fue tan significativo para la vida económica y para la vida histórica de San Luis, que fue don Ernesto Hoyos. Esa esquina también fue disque mi bisabuelo, que él a su vez, al pasar de los años, le fue transfiriendo estas propiedades a sus 6 hijos. Entonces, don Jesús María Hoyos, mi bisabuelo, que se casó con una señora de Granada de nombre Amalia Aristizábal, tuvo a su vez 6 hijos, que yo recuerde, el mayor era mi abuelo, que se llamaba Belisario Hoyos, pero junto con él tuvo a Jesús Eusebio, que era el abuelo de los que hoy conocemos aquí en San Luis como los Bedoyas, a doña Carmen Elisa,
que es la Elisita de la que se cuenta acá en San Luis, que fue la que sembró el palo de mangos en el parque. Elisita, que era la dueña, posterior a mi bisabuelo, dueña de esa esquina llamada de los Recuerdos. Y ahí en esa manzana, el señor Jesús Eusebio, otro señor que se llamaba José Nepomuceno, que a su vez era el papá de 3 personas que ya fallecieron, que fueron muy significativos en San Luis: Ramón Gabriel Hoyos, Teresa Hoyos y Esther Hoyos. Que a la vez Jesús Eusebio tuvo un montón de hijos a los que les pusieron por apodo los Bedoyas, que en verdad no era el apellido de ellos, sino un apodo. Entiendo yo que atribuido a que pasó por acá, por San Luis, en una época un policía de apellido Bedoya y se parecía mucho a esa familia. Por esa razón les pusieron ese apodo. Pero bueno, como para ir cerrando esta especie de cápsula del tiempo, este pequeño relato histórico sobre San Luis, yo quisiera terminar definiendo a San Luis como con las características que yo lo he sentido en mi vida. Yo siento a San Luis un municipio que representa la vida en toda su plenitud. Dicen que los elementales de la naturaleza son la tierra, el aire, el fuego, el agua y el éter. Esos elementales yo los veo aquí en San Luis, que se manifiestan de una manera muy generosa. Todos 4. El fuego representado en esos soles tan esplendorosos y en épocas de lluvia, en esas descargas eléctricas, en ese avistamiento de rayos que tiene que generarle gran energía a todo este territorio. El agua ni se diga, esa cantidad de venas y arterias que representan los ríos y las quebradas y que en nuestro municipio salen a borbotones, gritando vida por todos los lados, dándole vida también a esas grandes extensiones de tierra, esa tierra nuestra tan generosa para la madera, por lo cual aquí siempre fuimos los habitantes ancestrales de nosotros los que surtían buena parte del mercado de maderas de Medellín, por esa riqueza de madera, las más finas, el comino, el cedro, el laurel, el nazareno, maderas que incluso todavía hoy en día se maravillan los que de alguna manera transitan por nuestro territorio y que cuando pasan por el territorio de San Luis se les refresca la vista porque pasan por un tapete de selva supremamente acariciador de la vista, y el aire, el que respiramos, el que todas las personas, por muy poca sensibilidad que tenga, perciben que acá hay un movimiento de vida especial. Esto pues aquí a manera de historia por estos días que está cumpliendo 150 años San Luis. Yo sé que termino siendo muy atrevido, poniéndome en la tarea de transmitir mis percepciones con respecto a la historia de San Luis, pero también soy consciente que acá en el pasado, yo supongo que como en la fundación de Macondo en 100 años de soledad, acá también en San Luis los recién llegados tenían muy poca formación intelectual, académica. Entonces, como decía García Márquez en 100 años de soledad, esos primeros que llegaron acá no conocían muchas cosas, así que muchas cosas carecían de nombre. Con mayor razón podemos justificar de que no hubieran escrito la historia. Así que la historia la llevamos insertada en nuestros corazones, en nuestras almas y en lo posible en la memoria de lo que nos han transmitido nuestros padres, nuestros tíos, nuestros ancestros. Pues yo a los jóvenes les suelo decir, pues incluido desde la época de mis hijos, empezando sus etapas de adolescencia, que son la esperanza, la salvación, la luz de estas sociedades. En nuestras épocas anteriores, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos eran personas muy básicas, muy dejados llevar por sus pasiones, por sus impulsos, muy inspirados en la naturaleza, que en este territorio era una naturaleza agresiva. Asimismo, nuestros
ascendientes fueron agresivos con la naturaleza, no con ánimo destructivo. Se forjaron la economía y dinamizaron la economía con la explotación maderera, con la tala de árboles, situación que hoy en día los jóvenes tienen una conciencia bastante amplia de la importancia de abonar este pulmón de vida que es nuestro territorio. Yo a los jóvenes los exhorto a través de este anecdotario a que asumamos, como lo hemos hecho todas las generaciones de San Luis, asumamos con mucho amor el arraigo por esta tierra, que es una representación pequeña del arraigo por todo el planeta, en todos los lugares del mundo. Cada población, cada grupo poblacional que ocupe un territorio tiene que ser representación de amor de ese pequeño territorio como una manifestación de un amor grande por todo el planeta entero, por la vida. Este municipio manifiesta vida y movimiento por todos los lados. El movimiento de nubes, que de repente esté haciendo un sol extraordinario y casi que de manera abrupta se oscurezca y empiece a llover, que de repente estemos viviendo unas épocas soleadas y que de repente empiece a llover, que de repente se cubra las calles de neblina, que de repente escuchemos el sonar de tantas criaturas llenas de vida en nuestro entorno, los insectos, los pájaros, los mamíferos. Esto es una representación de inmensa vida en nuestro territorio. La mayoría de las personas no percibimos la riqueza tan inmensamente grande que tenemos aquí en este territorio. Así que mi invitación, yo sé que sobra para una gran mayoría de nuestros jóvenes, porque la mayoría ya denotan y manifiestan un gran amor por esta tierra, por este pueblo. San Luis, una historia que se cuenta con el tiempo.